Dios bendiga a todos en este nuevo día. Vamos a ver algo maravilloso en la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 25. Me encanta el Antiguo Testamento porque presenta unas historias fascinantes, pero siempre con la misma enseñanza: qué hace Dios frente al pecado, cómo maneja Dios, cómo responde Dios ante el pecado y la insistencia de lo que el hombre hace. Cosas que no han cambiado hoy en día. Aunque la predicación se haya vuelto liviana y aunque la predicación de hoy en día haya categorizado los pecados en suaves, blandos, pecados de muerte, pecados de no muerte y todo, la verdad es que a la luz de la palabra, Dios tiene una posición muy clara con respecto al pecado. Y en el capítulo 25, versículo 1 al 9, leemos lo siguiente: Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a ver hasta ahí. Bueno, quiero que entienda que es un aspecto cultural de la época. Así funcionaba en esos tiempos. La gente que pecaba, indefectiblemente Dios se levantaba, daba la orden de que fueran cortados, y así es. En el Nuevo Testamento ya no se da, en nuestros días no es así, no ocurre así. Pero sí la Biblia nos presenta una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios y las consecuencias son claras. Y la situación era lo siguiente: el pueblo empezó a contaminarse con pueblos impíos, a participar en sus fiestas paganas, y bueno, esto encendió la furia de Jehová, y dio esa orden categórica a Moisés. Pero cuando había pasado todo esto y se le había quitado la vida a todos los príncipes que representaban el liderazgo del pueblo y que tenían que tener una posición muy clara con respecto al pecado, y tenían que tener una posición muy clara con respecto a cómo iba a actuar Dios, dice que se apareció un varón de los hijos de Israel y vino y trajo una madianita. De una manera descarada, uno de los muchachos, como si nada hubiese pasado, trajo, en términos de hoy, sería hablar de su amante. Vino y trajo, la paseó en medio del pueblo, todos estaban llorando la decisión que se había tomado, e incluso retó la autoridad de Moisés y pasó delante de Moisés como si nada. Pero mire lo que pasa en el versículo 7, y esto es maravilloso, porque dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, un nieto de Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Y mire lo que pasó: hubo uno de ellos que se llenó de ira, y el celo de Dios vino contra él. Este hombre tenía temor de Dios, amaba a Dios y respetaba a Dios. Y sabía que lo que se estaba haciendo estaba contribuyendo a que el furor de Dios se acelerara. Era como si se le echase leña seca a una hoguera gigante. Y entonces dice que él tomó por su cuenta una lanza, dice, y le quitó la vida a la mujer, al amante de este israelita y al israelita. Dios no espera que usted haga eso hoy, que vea a un pecador, que vea a un adúltero, un borracho, y coja tal vez un arma y le pegue un tiro o algo. Pero sí, ¿sabes qué espera Dios que haga usted? Que usted tome una actitud muy firme con respecto al pecado. Y yo creo que ya no es tiempo de estarle diciendo al pecado de una manera suave. Tal vez a un alcohólico le decimos un consumidor social. Tal vez a un adúltero le ponemos otro nombre: es su amiga, es una canita al aire, todos tienen derecho. Tal vez al mentiroso tenía que hacerlo porque si no lo iban a embargar, si no le iban a hacer esto y aquello. Y bueno, tendríamos una justificación sucesiva para esto.
Y me encanta porque la posición de este hombre, de este Eleazar, del nieto de Aarón, es lo que necesitamos hoy. Hombres que se levanten y que sean claros con respecto al tema del pecado, que hablen con claridad. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, en el versículo 3 dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la verdad es que nosotros sí debemos morir al pecado, sí debemos tener la experiencia de la muerte, y no la experiencia de una muerte física, pero sí de una muerte espiritual. Y algo que tenemos que morir, que tenemos que ser muy categóricos, es morir contra el pecado. Pero si sigues leyendo conmigo, el versículo 6 dice así: y haced morir pues, ya le está hablando a cada uno de nosotros el apóstol, lo terrenal en vosotros. Y empieza a decir: el pecado de fornicación, el pecado de impureza, el pecado de pasiones desordenadas, el pecado de malos deseos, el pecado de avaricia, que es idolatría, y cosas por lo cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Entonces, mire lo que el apóstol Pablo dice lleno del Espíritu Santo: ustedes tienen que tomar una decisión. Y así como Eleazar tomó, como Fines tomó una lanza y fue fuerte, fue firme, fue categórico, fue directo contra el pecador, hoy espera Dios que usted sea firme contra el pecado. Y es tiempo de que usted se examine a la luz de la palabra. Y usted pueda decir: bueno, en mí hay gritería, hay ira, hay esto, hay aquello, hay idolatría, hay hechicería, hay brujería. Todavía estoy lidiando con pensamientos morbosos, lujuriosos. Tal vez tengo problemas con la pornografía, con el chisme, con la cartomancia. No sé. Y usted tiene que ir a la presencia de Dios y entregar ese pecado, confesarlo y renunciar a ese pecado. Tiene que tomar toda la armadura de Dios y ser categórico en el pecado y decir: no lo contemplo más. Volvamos a número 25 y retomemos el versículo 10. Entonces, ante esa actitud, Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, nieto de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Óigame bien esto: si Él no hubiese hecho lo que hizo, mi furor no hubiera parado. Y hasta aquí habían muerto 24,000. Yo estaba dispuesto, si era necesario, a eliminar a toda la nación, a todo el pueblo de Israel. Pero por cuanto hubo un hombre que entendió mi corazón, entendió mi posición frente al pecado y fue categórico y firme, entonces esto hizo que el juicio que yo traía sobre Israel se detuviera. Versículo 12. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz, óigame bien, con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. No basta decirle a Dios: te amo. No basta traer una ofrenda o traer un diezmo o una siembra o algo. Dios espera que ese amor que usted tiene hacia Él lo demuestre de una manera categórica y sea firme con el pecado. Primeramente con su pecado, porque el juicio, el orden, empieza por casa, pero también después con otros. Cuando usted está limpio, está dispuesto y tiene las cosas claras con respecto al pecado, usted se volverá una autoridad y tendrá todo el respaldo de Dios para hablarle a otros. Este es el llamado que tenemos, y hablo a aquellos que conocen de Cristo. Aquellos que han caminado en el Señor, pero que se han dejado contaminar por la liviandad de estos tiempos, por la liviandad expuesta por maestros mediocres de la palabra, por maestros livianos que predican una palabra que lo que busca es justificar el pecado, aplacar el pecado y mostrar a un Dios lleno de misericordia que lo aplaude todo y lo celebra todo. Es tiempo de que volvamos a las sendas antiguas. Es tiempo que llamemos las cosas como son: al pecado, decirle pecado; al engaño, decirle engaño; a la idolatría, idolatría; a la fornicación, fornicación; al adulterio, adulterio; a la traición, traición. Y entonces, de repente o de pronto, Dios se levantará y extenderá su misericordia sobre usted, que ha tomado una decisión clara y firme contra el pecado, y esto hace que sus hijos caminen en pureza e en integridad, que esto hace que sus hijos conozcan
el temor de Dios y respeten a Dios en todo. Bendiciones para todos en este nuevo día. Estamos terminando una semana más, algunos tendrán que trabajar mañana a mediodía, pero bueno, ya estamos culminando. Lo bendigo, dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo y le invito a que se lea todo el capítulo 25 y entienda cómo es Dios con respecto al pecado. Un abrazo para todos y que el Señor los colme de todo bien.